Coca-Cola, Powerade, Ali, Amstel, Marathon. Alors, on est très content de vous recevoir. Eh bien, Fundación Trinidad Alfonso, con ocasión de la presentación de la prueba. Da Milano, da Roma, da Potenza, benvenuti tutti. 1080, repetimos, debe pasar por la encuentra precisamente a la altura del Arco de Salida. Que baje de la hora, que es una marca excepcional porque tenemos dos atletas que lo pueden conseguir. Jacob Kendagor baja de la hora. ¿Quién está? Kenneth Kipkemoi de la edición de la media maratón Valencia Trinidad Alfonso. Y ahí tenéis, tres más. Nwangani, que ha ganado en 2 ocasiones. Abraham. Y el 14, David Maru. David. Luis Félix. Ya le ponemos confianza para Josh Chepkirui. Segunda, de 1 hora 20, 1 hora 8 minutos 20. Madre mía, Tadele Bekele, la atleta etíope, tercera. Raquel Landín, ahí tenéis a la atleta valenciana Raquel Landín. Aplausos para George Kiwi, que recibirá por parte del ministro de todo el equipo de la vida el trofeo de la Trinita. La existencia por una marca de 1 hora, 8 minutos, 15 segundos. George Kiwi. Y ahora, y a continuación, ¿verdad? Joan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. Joan Roig, muchísimas gracias a la Fundación Trinidad Alfonso. Momento a lo mejor para la historia. Enhorabuena. Y ya verás cómo seguimos por encima de los 9.000. Por favor. Yeah, it was a good race, good route and good weather. Yeah, it was good because we crossed 10 kilometers with 30:15.8, so it was good. I was targeting 68. Yeah, you know these guys, I know them because they were strong, so I was pushing.
Yeah, I like Valencia so much. Yeah, maybe next year. Yes, I am very happy for what I did today in Valencia, and I'm very happy for my fellow athletes, the best makers was very good, and my fellow athletes, when I was from 17K, I just pushed the best up to 20K, but until 20K I go alone until the finishing line. Yeah. Really hard. Yes, I was thinking maybe I will go with course record, but indeed I never did the course record because of humid. Yeah, I'm very happy for Valencia. Maybe if they say you stay Valencia, I will stay Valencia because the weather here and the course was very nice. Yeah. Sí, la verdad que este año ha habido mucho nivel, había como unas 7 africanas más o menos que tenían unos registros por debajo de 1.12 y bueno, pues yo sabía que estaba entrenando bien, sabía que podía hacer buena marca, tenía que confiar en mí y salir muy decidida, ¿no? En este caso, pues bueno, pues estoy contenta con la marca y bueno, creo que la preparación de cara al maratón, al Campeonato de España de San Sebastián, pues va viento en popa, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con ese registro, lo peor que lleva un poquito es la humedad, pero bueno, ya sabemos que cuando venimos pues aquí para el Mediterráneo, pues siempre podemos sufrir de eso, ¿no? Es una prueba, la verdad es que maravillosa, la gente muy metida en la prueba desde el principio hasta el final y bueno, pues Paco Borao pues siempre nos cuida muy bien a los atletas y bueno, yo estoy encantada. Pues yo creo que sí, porque bueno, ya de organización, ya bueno, pues creo que en las maratones del extranjero y tal, pues no tienen tampoco mucha diferencia con aquí, ¿no? Ha habido 10.500 participantes y bueno, creo que puede posicionarse como una de las medias maratones mejor de España. Sí, la verdad es que no se puede medir más, ¿no? Hasta el tiempo, ¿no? Yo creo que hasta el tiempo en el día de hoy, pues de alguna forma ha querido aliarse con esta excelente prueba, ¿no? Tú lo has dicho, una prueba de récords y para nosotros, ¿no? Desde la ciudad el récord más importante es el de la participación, ¿no? Pero el de la participación no solo de los que han corrido, que han sido muchos, esos más de 10.000 corredores, sino también la del público valenciano, ¿no? Que se ha animado, que ha salido de sus casas para ocupar nuestras calles y animar a toda esta marea de corredores, ¿no? Desde aquí la verdad es que agradecérselo e invitarles, ¿no? Estamos a escaso mes de la maratón de la ciudad de Valencia, que es el gran espectáculo de atletismo popular y esperamos poder repetir ese maravilloso ambiente. Sí, la verdad es que es una fórmula en la que se trabajó de un tiempo a esta parte. Dentro del plan estratégico se destacó un poco la importante de proyectar la imagen de la ciudad a través del deporte, pero que fuese un turismo de práctica, es decir, en el que invitamos a la gente que nos visita que haga aquello que más le gusta, organizando pruebas de alta calidad como esta media maratón y con un público valenciano, con unos corredores valencianos que salen por miles, ¿no? A nuestras calles, con lo cual tiene todos los ingredientes para cumplir esa doble función. Un gran éxito en lo deportivo y también, por qué no decirlo, un éxito importante de lo que supone la proyección de nuestra ciudad, en este caso a través del atletismo popular. Bueno, yo creo que siempre hemos de ser ambiciosos, ¿no? Lógicamente, año tras año intentaremos ir ampliando el censo. A mí me gusta decir que el censo no lo vamos a ampliar a cualquier precio, es importante ofrecer calidad al corredor y sobre todo yo creo que nuestro gran reto es conseguir que sean cada vez más valencianos los que salgan a las calles y disfruten de este gran espectáculo.